Llegamos a Ciudad U, este día tan especial para nosotros, y es momento de recibir a nuestra próxima invitada, la decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, Flavia De Suto. Bienvenida, Flavia, aquí a Ciudad U, a Canal U, en un año muy especial para la Facultad de Filosofía y Humanidades y con esta circunstancia de que hablábamos en el inicio, que tuvo que ver con la muerte de Juan Pablo Abrate y lo que significó que tengas que hacerte cargo entonces allí del decanato. Bueno, ¿cómo estás, Flavia? Sí. Bueno, primero agradecerles la invitación en mi nombre y por supuesto de la facultad. Por supuesto que ese acontecimiento, el fallecimiento de Juan Pablo, como creo que hubiera sucedido en cualquier otra unidad académica, fue un impacto gigantesco, ¿sí? Porque como ustedes imaginarán, nosotros más allá de los espacios administrativos y de gestión, somos una comunidad de vida. Uno pasa muchísimo tiempo en la facultad, comparte diversos niveles de su experiencia cotidiana. Entonces, las personas que estamos ahí podíamos tener diversos vínculos con Juan Pablo, vínculos de trabajo, vínculos de amistad, vínculos históricos en los espacios disciplinares, de investigación, de docencia. Entonces, todo esto evidentemente ha tenido un impacto muy fuerte y, por supuesto, para nosotros como grupo de gestión, en donde más allá de un programa político institucional que seguimos llevando adelante, nos encontramos con la necesidad de reordenar una situación afectiva que evidentemente para cada quien y de conjunto tuvo repercusiones distintas. O sea que una de las primeras tareas del trabajo de continuar el periodo según marcan los estatutos como decana, yo que fui junto con Juan, yo electa vicedecana, fue tratar de hacer ese trabajo universitario que nunca hay que olvidar, que tiene que ver con eso, que decía que somos comunidades de vida, de personas que tienen historias comunes y vínculos, entonces tratar de hacer todo lo posible para seguir caminando en medio de esos dolores y de la adversidad, ¿no? Bueno, y en la cuestión académica, ¿qué podemos decir de lo que se hizo en la facultad este año? Bueno, yo les podría compartir algunas cosas a diversos niveles, ¿no? Por un lado, nosotros tuvimos un encuentro a principio de año muy importante, que si bien no responde estrictamente al plano académico en el sentido de las actividades curriculares corrientes, sin embargo sí responde a una preocupación de nuestra facultad. Este fue el encuentro por los derechos lingüísticos que se dio de manera simultánea al Congreso de la Lengua Española, y este encuentro que obviamente une a todo lo que es el espectro de las humanidades, que es el campo específico de trabajo de nuestra facultad, dio lugar a una visión no contrapuesta como a veces se presentó, sino más bien alternativa a lo que fue el Congreso de la Real Academia Española, en la medida, o del Instituto Cervantes mejor, en la medida en que nosotros intentamos tener una mirada sobre el lenguaje, sobre los usos del lenguaje, sobre los sujetos de enunciación, un poco distinta, bastante distinta, que pudiera poner en foco desde el lenguaje inclusivo el problema de la diversidad de lenguas de los pueblos originarios de nuestra América, que pudiera poner en foco también las lenguas de otros ámbitos, las lenguas de la comunidad LGTBI. En particular tuvimos mesas y espacios de debate dedicados a esto. En fin, fue un encuentro riquísimo, donde también hubo una feria de editoriales independientes, con una concurrencia muy grande, con un esfuerzo enorme de muchos compañeros y compañeras de la facultad y de otros colectivos sociales y culturales que también participaron, para tratar de visibilizar una comprensión crítica, pero también otra imaginación acerca de la lengua y las lenguas, ¿no? Entonces eso fue un evento fuerte a comienzos del año, en el mes de marzo. Hemos tenido otras situaciones fuertemente ligadas a lo que es nuestra actividad académica más específica. Por un lado, algo que sucedió hace muy poquito en el Consejo Superior, pero que es fruto de un largo proceso en donde Juan Pablo fue un actor fundamental, que fue la aprobación del nuevo régimen docente, ¿no? Nosotros somos la primera facultad que aprueba un régimen docente, o sea, un régimen que regula el trabajo docente de la facultad, luego de la aprobación del nuevo convenio colectivo de trabajo de los trabajadores y trabajadoras docentes. Un proceso largo que comenzó prácticamente al inicio de nuestra gestión, que involucró no solo al Consejo Directivo de la facultad de 2 periodos, porque justo se dio un cambio en el medio, de consejeros y consejeras, sino también a todas las escuelas y departamentos, que fue interclaustro, un proceso que lo que intentó reflejar es el carácter integral de la actividad docente,
la extensión, la investigación, integradas a lo que es el régimen cotidiano de las clases, la formación de posgrado también, y también poniendo fuertemente el foco en nuestra condición de trabajadores y trabajadoras, y lo que eso significa en la actividad cotidiana, en nuestra relación con los otros claustros de la facultad, y sobre todo en lo que es esa actividad primaria, para lo que primariamente existe la universidad, que es la enseñanza de grado, sin desmedro de otras, pero nosotros sobre todo existimos para la enseñanza de grado. Bien. Flavia. Sí, te queríamos preguntar acerca de una situación actual que se ha planteado a raíz del comunicado de un colectivo feminista de la facultad, acerca de la denuncia contra un profesor por abuso sexual. ¿Qué es lo que se puede decir? Bien. Yo quisiera decir dos cosas. Me voy a extender un poco, porque el asunto lo merita. La primera cuestión es que ustedes saben que las denuncias por violencia de género en la universidad no se tramitan en las facultades, sino en el plan de acciones para erradicar, prevenir, etc. No, eso depende de la Defensoría Universitaria, de la comunidad universitaria. Bien. Luego está el antiguo programa de género, que hoy está Unidad Central, que se acaba de crear, pero estrictamente, y esto es muy importante, el plan de acciones depende, o está en el marco de la Defensoría de la Comunidad Universitaria, que es preexistente. De manera tal que, como tal, las denuncias se radican ahí, y entiendo que esta denuncia ha sido radicada ahí. Una primera dificultad quizá de esta declaración o comunicado de este colectivo, cuyos miembros conozco y sin duda son compañeros de filósofos. De filósofos, ¿no? Dentro del cual yo estoy, de hecho estuve en el comienzo de todo este proceso y ahora mismo cuando puedo me doy una vuelta. Me parece que quizá hay una cuestión que es tener en claro que las denuncias de violencia de género en la universidad son radicadas en el plan de acción, que depende del área central. Allí se presentó esa... Entiendo yo que sí, pero esto es un asunto que a mí me parece muy interesante que fuera consultado con la Defensoría de la Comunidad Universitaria y con el plan de acción. Porque ¿qué sucede? La facultad como tal, ¿sí? Y cuando yo digo estimo que sí, lo digo en favor de algo que lamentablemente en todo este proceso se ha roto, y no por la gente del plan de acción, sino por una serie de circunstancias y de personas que desconozco, y no está en mi intención, obviamente, ni siquiera esbozar una hipótesis porque me parece inútil. Se ha roto algo que es clave en las denuncias, que es la confidencialidad, que es algo que salvaguarda ante todos los derechos de la persona que denuncia, de la persona que va a denunciar una situación de violencia de género, también, por supuesto, los derechos de que la persona denunciada respecto de su defensa, como corresponde, pero ante todo de la persona que está denunciando, dado que una perspectiva de género salvaguarda esos derechos, que no van en desmedro de los otros, simplemente señalan justamente una perspectiva, una mirada, un equilibrio que históricamente ha sido desbalanceado, y también en la medida que estas situaciones tienen que ver con denuncias que atañen a la comunidad universitaria, también hay también la comunidad universitaria como tal, la comunidad de una facultad, de una escuela, donde sea, es impactada generalmente por estas situaciones. Entonces, conservar la confidencialidad es un elemento central, que lamentablemente en algún momento, que ustedes saben cómo es, en estas situaciones uno no puede determinar, comenzó a vulnerarse, trayendo una serie de consecuencias indeseadas, muy indeseadas para la comunidad, y creo yo que no han sido para nada beneficiosas, ante todo para quien denuncia, en la medida en que, si las denuncias son radicadas en el plan de acción, en este caso, nosotros, de esta denuncia, en la facultad, que como cualquiera de las otras de la UNC no recibe denuncias, no hemos tenido ninguna noticia por esa vía que es la corriente. Nuestra facultad se lleva muchos casos de denuncia de género en este momento. Cuando digo se llevan, se tramitan, porque si hay un momento en la facultad ingresa a partir de que el plan de acción a través de sumario nos ingresa la instrucción de sumario. Esto no sucedió. Sin embargo, nosotros tenemos un programa de género, sexualidades y educación sexual integral en la facultad que creamos en el contexto del inicio de nuestra gestión, que es un programa además que de alguna manera se articula con una serie de acciones que en la facultad se venían llevando, tanto en el plano del área de enseñanza como la investigación. Hace mucho que existe y ha sido pionero el FENGES, que es un área del Centro de Investigaciones de la facultad que se dedica a feminismos y sexualidades. Este programa de género, que no puede recibir denuncias porque, reitero, se reciban en el plan de acciones, sin embargo, ¿qué objetivo tiene? Además de concientizar, capacitar, prevenir, también poder acompañar cuando hay consultas, cuando hay presentaciones, a aquellas personas que quieren institucionalizar su denuncia al plan de acción y hacer algo que es clave,
que es hacer el seguimiento de la denuncia. Porque una denuncia no se termina cuando una persona va y la hace. Hay todo un proceso, el proceso del expediente, pero también el proceso humano y de la comunidad que contiene a la persona denunciante y a la situación en sí que se denuncia. Entonces el programa de género tiene ese objetivo en nuestra facultad. No es suplantar el plan de acciones, sino contener esas situaciones bajo las formas en que no sean posibles y que la persona denunciante quiera, esto es clave, ¿sí?, dentro del espacio de la facultad. Finalmente, ¿qué sucede? Nosotros, como facultad, nosotras, hace mucho que venimos planteando, lo hemos hecho incluso en el escenario del Consejo Superior, lo he hecho yo personalmente, a partir de un trabajo de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de nuestra facultad, en diálogo también con otras facultades, en particular Artes y Ciencias Sociales, por la afinidad disciplinar y demás que nos alberga, también con el programa de género, con el FENGES que les acabo de mencionar, y conmigo, un poco trabajando con este conjunto de compañeros y compañeras, una serie de sugerencias al plan de acciones, porque hay algo clave, el plan de acciones, que depende de la Defensoría de la Comunidad Universitaria, se sigue rigiendo por un reglamento de procedimientos administrativos que tienen que ver con el proceso administrativo de cualquier infracción dentro de la UNC, que no es específica para las denuncias de violencia de género. Entonces, lo que a veces puede suceder, reitero, y puede ser que estemos ante un caso de esta naturaleza. Cuando digo puede ser, porque creo conveniente una consulta al plan de acciones, dado que la facultad tiene restricciones en cuanto al conocimiento, pero también deberes de confidencialidad, que no queremos vulnerar porque estamos viendo el daño que se hace a partir de ellos, en tanto autoridad, ¿no? En tanto autoridad, uno tiene una responsabilidad institucional que no hay que olvidar. Entonces, ¿qué sucede? Ese reglamento tiene algunas dificultades clave que no están en armonía con las leyes nacionales para prevenir y sancionar la violencia de género. Ejemplo, el plazo de prescriptibilidad de los hechos denunciados, que en nuestro caso es un máximo de 4 años, que es sustantivamente mayor en la legislación nacional, claro. Y como todos sabemos, llegar a una denuncia por violencia de género supone un proceso subjetivo que suele ser mucho mayor que el tiempo transcurrido. Que lo contempla, sí, la justicia, en ese caso. En el plano de legislación nacional y demás, pero no en el nuestro, que es donde nos tenemos que restringir, que es el plano... No hacia adentro de lo que tiene que ver hoy con la unidad, con el plan de acción de la universidad. El plan de acciones de la universidad. Otro tema, el espacio universitario. Cuando se dice que se sancionan situaciones de violencia que conciernen al espacio universitario, se suele entender esto como un espacio geográfico. Ciudad universitaria, cualquier espacio, como puede ser ¿sí? Bien, el problema es que lo que nosotros en la misma experiencia relevamos experiencias y procesos de acompañamiento hemos podido relevar es que claramente hay muchas situaciones de violencia de género entre personas que interactúan en la universidad, que se vinculan entre sí a raíz de su vínculo universitario primario, y que también deben ser atendidas por la universidad, aunque no acontezcan en el espacio geográfico. Digo para nombrar solo. Otro problema, el de la celeridad. Porque si no hay celeridad en estos casos, la justicia normalmente se dilata, lo cual supone sumariantes, que sé que en el Consejo Superior se ha dado un primer paso de seleccionar sumariantes con perspectiva de género, pero deben incorporarse al equipo de sumariantes. Habría que ampliar la perspectiva tanto en sumariantes como en jurídica y algo más. A mí me parece central que el plan de acciones y lo que cada facultad puede aportar en este sentido con los instrumentos que se dé, puede crear eso que la militancia y el activismo feminista, del cual yo tengo algún conocimiento, denomina escenas de justicia feminista, que no es solamente la sanción es importante, muy importante cuando corresponde, conservando todos los elementos que convienen a un proceso para las personas implicadas, sino también que la voz de la persona que denuncia sea acreditada, no solo en el momento de ir a hacer la denuncia, sino en todo el proceso que lleva a que esa situación denunciada pueda encontrar instancias de justicia, instancias de reparación, una palabra difícil, muy controvertida, que no siempre es tan fácil de lograr, pero al menos de justicia, y de una justicia que alcanza a toda la comunidad, también en la medida en que queremos una universidad libre de violencia y de discriminación por razones de género. Entonces, una escena de justicia feminista tiene que ser algo construido institucionalmente. Para eso hay que hacer adaptaciones urgentes y modificaciones al reglamento de procedimientos que rige, en este caso, para el plan de acciones y para la violencia de género, como para cualquier otro tema, como puede ser una situación común, una situación de hurto, cualquier otro caso del estilo,
y también crear una cultura de lo que se puede, de audibilidad y de civilidad en este tema, ¿sí? Entonces, nosotros estamos frente a este escenario sobre la base de todo este tipo de dificultades que luego se presentan en la facultad con una complejidad que la facultad no tiene los canales institucionales para resolver. ¿Se entiende? Exactamente. Flavia, muchísimas gracias por explicarnos y hablar del tema, que es lo importante también, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengamos un año que sea con justicia y con libertades reales en muchos temas, entre ellos este. Gracias por venir a Ciudad U y seguramente el año que viene seguiremos charlando contigo. Con mucho gusto. Gracias. 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 Nos vamos a la pausa, ya volvemos con más, ¿eh? Ahí venimos.